Bien, como ayer los ayer nos dedicamos a calcular perímetro solamente, hoy día nos vamos a enfocar en área, ¿ya? En área, el área de un círculo. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar a aplicar esta fórmula, vamos a recordar unas cositas que son importantes. Si yo tengo aquí una circunferencia, ¿ya? Y del centro de la circunferencia trazo un radio, R, ¿ya? Que no sé cuánto mide, le puse R. Y luego, desde el centro a la circunferencia, trazo otro radio. ¿Estos dos radios miden lo mismo? ¿O miden diferente? ¿Lo mismo? Correcto. Todos los radios van a medir lo mismo. Van a tener la misma medida. ¿Ya? La misma medida. Ahora, lo otro. Aquí tengo el centro de la circunferencia. Y yo voy a trazar. Espérenme, aquí, ahí. Voy a trazar un diámetro. Y ese diámetro mide 18. ¿Cuánto mide cada radio? 9. 9. Bien. Recuerden que el diámetro es la suma de dos radios. Es decir, el radio es la mitad del diámetro. ¿Ya? Y con eso podríamos empezar a aplicar área. Bien. Entonces, para calcular el área de una, o mejor dicho, de un círculo, o sea, el área de un círculo es todo esto. Todo esto es el área. ¿Ya? Todo esto sería el área. Entonces, el área de un círculo se puede obtener ¿con quién? Con el pi por el radio al cuadrado. Nada más que eso. O sea, si yo conozco el radio del círculo, puedo calcular el área. ¿Ya? Y esta fórmula es la más conocida, es la que más se ocupa, y la que ocupo yo también. ¿Ya? La otra fórmula, que se ocupa poco, pero se ocupa igual, es el diámetro al cuadrado por pi, y todo eso dividido en 4. ¿Ya? Pero por gusto, algo personal mío, yo ocupo esa. ¿Ya? Ocupo esa, que es mucho más cortita que esa. Bien, entonces, para calcular el área de un círculo, puedo aplicar estas dos fórmulas. ¿Ya? Entonces aquí, si yo conozco el radio, puedo calcular el área. La otra fórmula, la que está acá, es para calcular una parte del círculo, ¿ya? Como calcular el área de ese trozo de pizza o de torta, ¿ya? Para una parte del círculo. Entonces, ¿cómo calculo el área? El área va a ser pi por el radio al cuadrado por el ángulo que se forma aquí dividido en 360 grados. El ángulo que está ahí. Ese es el ángulo que tienen que descubrir ustedes si quieren calcular el área de esto. ¿Ya? Esas dos fórmulas vamos a ocupar hoy día. Esa y la de acá. Son bien sencillas de aplicar. ¿Ya? Entonces, hay que ir aplicando la fórmula. Vayan viendo cómo se aplica. Entonces tenemos 4 círculos. No sé si es a mí o al profesor que se le escucha mal. No se escucha nada.
No se escucha como chicharriento y de repente se corta. Yo también escucho mal. No se escucha nada, se escucha nada. Un momento, estamos cambiando el audio. Es allá, ahí tenés que silenciar, parece tú. A ver. Bien. Si yo hablo, ¿se escucha? ¿Se escucha mal? ¿Bien usted? No se escucha bien cuando se habla. Es el del computador del profesor. Estoy conectada a la red. Esperen, chiquillo, un momento. Estamos solucionando los problemas. Un momento. Sí, yo tengo activado el audio. Sí, se escucha. A ver, habla Miguel. Habla nomás. A ver, tienes que silenciarlo desde arriba entero. ¿Cómo se escucha ahora? Bien, profe. Me falta. Ahora sí se escucha. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Vamos todos de nuevo. Ahora sí. Vamos a empezar de nuevo. Si quieres, me pongo más cerca para el audio. Esperen, chicos, un momento. Ya, ahora sí. Sí, profe. Perfecto. Ya, ya no sé dónde escucharon, pero voy a repetir todo de nuevo, ¿ya? Entonces, para calcular el área de un círculo, yo necesito solamente saber el radio de ese círculo. Nada más que eso. Nada más que eso. Si yo conozco el radio del círculo, yo puedo calcular
su área, que es pi por r al cuadrado, o sea, radio al cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ahora, hay otra fórmula que utiliza el diámetro, ¿ya? Yo no la ocupo mucho, ¿ya? Pero si ustedes quieren utilizarla, no hay ningún problema. ¿Qué sería esa? Diámetro al cuadrado por pi dividido en 4. ¿Ya? Yo comúnmente ocupo esa, pero si ustedes quieren ocupar esta, no hay ningún problema. Bien, ahora si yo quisiera calcular el área de una parte del círculo, acá yo necesito saber el radio y el ángulo que se forma, ¿ya? Y la fórmula para calcular el área de ese sector va a ser pi por el radio al cuadrado por el ángulo dividido en 360 grados. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces la idea de hoy día es aplicar estas dos fórmulas que están aquí. Y aplicar las fórmulas que hemos aprendido anteriormente. Entonces, vamos a empezar a aplicar la fórmula en estos 4 círculos. Entonces, me piden calcular el área de estos círculos y el área es pi por el radio al cuadrado. No. ¿Y cuánto mide el radio? 12. 12. Entonces, en vez de colocar r, yo lo reemplazo por 12 al cuadrado. ¿Y cuánto es 12 al cuadrado? 144. Perfecto. 144 pi centímetros cuadrados. Ese va a ser el área de ese círculo. ¿Ya? Y ahí estaríamos. ¿Ya? El pi yo no lo voy a transformar en 3,14, lo voy a dejar así nomás. ¿Ya? Vamos con el siguiente. La misma idea. El área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. En este caso el radio mide 3,5 centímetros. Entonces, en vez de colocar r, yo lo reemplazo en 3,5 al cuadrado y voy a calcular esa potencia. 3,5 al cuadrado es 12,25 pi centímetros cuadrados. Y ahí estaría el área de ese círculo. ¿Ya? La idea de estos ejercicios es que ustedes aprendan a ocupar esta fórmula. ¿Ya? Bien, en el tercero, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto mide el radio? 5. Correcto. Como el diámetro es 10, y recuerden que el diámetro es simplemente 2 veces el radio, o sea, es 5 y 5. Y con eso ya estoy listo. ¿Por qué? Porque el área es pi por el radio al cuadrado, que en este caso es 5 al cuadrado. ¿Y cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25 pi centímetros cuadrados, ¿no? El último. ¿Qué tengo que hacer acá para calcular el área? Tiene que buscar a radio. ¿Ya? ¿Y cuánto mide el radio? 3.5. 3,5. 3,5. Entonces aquí sería 3,5 metros y 3,5 metros. ¿Ya? Pero el cálculo del 3,5 lo hicimos acá. Entonces va a ser pi por 3,5 al cuadrado y eso me da 12,25 pi metros al cuadrado. Esa es la forma de aplicar la fórmula
para calcular área de un círculo. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Dudas, consultas? Profesor, yo, Diga, Beatriz, ¿cuál es su duda? ¿por qué al cuadrado? Porque esa es la fórmula. Está dada así la fórmula. No se cambia nada. Ah, La ya. fórmula de área es así. Es pi por r al cuadrado. Ah, ya. Ya, muchas gracias. Ya, entonces vamos a hacer más ejercicios, pero ahora es calcular el área de una parte del círculo. Entonces aquí yo no voy a ocupar esta fórmula, pi por r al cuadrado, porque esta fórmula es para calcular el área de todo el círculo. Y aquí yo simplemente quiero calcular el área del sector sombreado. Entonces aquí tengo que aplicar la otra fórmula. La otra fórmula la voy a anotar aquí, con negro, que es pi por el radio al cuadrado por el ángulo dividido en 360 grados. ¿Ya? Ahora, en ninguno de estos casos me dieron el radio. ¿Ya? Entonces el radio yo lo voy a dejar solamente expresado. Entonces, vamos a calcular el área del primer círculo. Entonces, el área va a ser pi por el radio, que no sé cuánto es, pero lo voy a colocar igual, así expresado, por el ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que se forma aquí, que es 40 grados. 40 grados dividido en 360 grados. ¿Qué se puede hacer en este ejercicio? Simplemente simplificar el 40 con el 360. ¿Por cuánto se podría simplificar esos números? ¿Por 40 o no? Por 40 es 40 por 9, sí, por 40. Yo simplifico por 40 ambos números, recuerden, y me va a quedar pi por el radio al cuadrado por 1 dividido en 9. Entonces, ordenando esto, el resultado final va a ser pi por el radio al cuadrado dividido en 9. ¿Y por qué no noté el 1? ¿Por qué lo olvidé acá? ¿Por qué lo olvidé? Ya, aquí lo voy a explicar por qué lo olvidé. O mejor dicho, no que no lo haya olvidado, sino que ya lo multipliqué. Eso quiere decir que 8 por 1, ¿cuánto es 8 por 1? 8. ¿Cuánto es 9 por 1? 9. ¿Cuánto es 6 por 1? 6. Si se fijan, si yo multiplico cualquier número por 1, me queda el número nomás. Entonces, si yo multiplico r al cuadrado por 1, ¿qué me va a quedar? R al cuadrado. ¿Ya? Por eso saqué el 1. ¿Ya? Y ese sería el resultado. La idea de este ejercicio, de estos ejercicios, es que ustedes sepan simplificar los ángulos. ¿Ya? Que sepan simplificar los ángulos. Vamos con el segundo. ¿Cómo sería el área del segundo círculo? ¿Cómo ustedes lo calculan? ¿Qué harían ustedes? La misma fórmula. ¿Ya? Pi por el radio al cuadrado por el ángulo. 200, claro. 200 dividido en 360, 360. claro. Ya, y aquí es lo que me interesa saber. ¿Cómo ustedes simplifican esto? ¿Qué número ocuparían?
¿Qué número ocuparían al simplificar esto? 100. El 360 dividido en 100 me da decimales. Ujú. Única por 10. Ya, por 10, si yo simplifico por 10, ambos, aquí me va a quedar 20 y aquí me va a quedar 36. ¿Y esto se podrá seguir simplificando? No, profe. ¿No? ¿Sí? Mm, Petro. Un número que divida al 20 y al 36 a la vez. 4. El 4. Perfecto. El 4. Entonces, me va a quedar pi por r al cuadrado por 5 dividido en 9. ¿Ya? Y esto lo voy a ordenar un poquito. ¿Ya? 5 pi r cuadrado dividido en 9. Así. ¿Por qué? Porque los números siempre van adelante de la letra. ¿Ya? Y ahí estaría el resultado. 5 pi r cuadrado dividido en 9. Ya, la letra C. La misma idea. El área se calcula pi por el radio al cuadrado por el ángulo que se forma acá, sería 75 grados, dividido en 360 grados. La pregunta es, ¿se podrá dividir estos numeritos que están aquí? ¿El 75 y el 360? ¿Qué dicen No, ustedes? profe. ¿No? No. No, no, profe. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Apoyan a su compañero? Dos dicen que no. Yo creo que sí, ¿Usted cree que sí? sí, Ya. ¿Y por cuánto, si usted cree sí, por cuánto yo podría simplificar eso? Por 15. por 15. Por 15. Sí. 75 dividido en 15, eso me da, creo que 5. Y 360 dividido en 15, Sí. 24. Bien. Entonces yo simplifico esto por 15. Arriba me da 5. Voy a escribir todo de una mejor manera. Pi por r cuadrado por 5 dividido en 24. ¿Ya? Ahí está la simplificación. La pregunta del millón es, ¿se podrá seguir simplificando esto? No, profe. No, ya que el 5 y el 24 no tienen divisores en común. Entonces, esto yo lo voy a ordenar porque ya no se puede hacer más. 5 pi r cuadrado dividido en 24. ¿Ya? La letra D, ahí se la dejo para que practiquen ustedes, ¿ya? Ahí como tal. Bien, entonces hemos aplicado las dos fórmulas presentadas de área de círculo. Entonces la idea es ir subiendo un poquito el nivel, hacer otro tipo de ejercicio. Vamos a ir avanzando. Ya, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas?
¿No? Ya. De ahora en adelante, los ejercicios no van a ser tan directos, ¿ya? Ahora ustedes tienen que ocupar un razonamiento, ¿ya? Analizar lo que se está dando, la información que se entrega, y yo cómo la ocupo, ¿ya? Porque la pregunta esencial no es directo, no es directo. Ahí tienen que pensar un poquito, ¿ya? Y estos ejercicios van a ayudar mucho para que ustedes ya entiendan el cómo se resuelve la pregunta esencial. El primero dice, determinar el área del círculo si el segmento PS que une dos vértices del cuadrado inscrito en la circunferencia mide 8 centímetros. O sea, el PS mide 8 centímetros. ¿Cómo puedo calcular el área si me dan solamente ese dato? Me dicen que el segmento PS mide 8 centímetros. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? No me vayan a decir, se rinden. ¿No? Me rindo, no. Ya. Entonces, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Este es el razonamiento que tienen que ocupar. Me dicen que el segmento PS mide 8, es decir, que todo esto mide 8 centímetros. Si eso mide 8, ¿cuánto mide el radio? 4. 4. Y si yo conozco el radio, ¿puedo calcular el área? Sí, profe. Eso era. Eso era. Recuerden que el área es pi por el radio al cuadrado. Entonces yo lo que necesito es saber el radio, nada más que eso. Y el radio es 4. 4 al cuadrado. Por lo tanto, el área va a ser 16 pi. ¿Ya? Entonces lo que yo tenía que darme cuenta, que esa distancia que me dan es el diámetro. Es el diámetro del círculo. Y si es el diámetro del círculo, yo puedo conocer el radio. ¿Ya? Eso era. ¿Dudas, consultas con el primero? ¿Dudas, consultas? Véanlo bien, analícenlo, ¿ya? Entiendan por qué se hizo de esa manera. ¿No? ¿No hay dudas? Bien, vamos a pasar al siguiente. Me dicen, si el área de un círculo es 4pi, determinar el radio y el perímetro. Me dan el valor del área del círculo, ¿ya? Es eso. Ese es el valor del área del círculo. Y me piden calcular el radio. ¿A alguien se le ocurre cómo resolver eso? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Es 16? ¿Es 16 el radio? Esta información que me dan es el valor del área del círculo. Ya está calculado el área del círculo. Yo lo que quiero conocer es el radio. El radio es 2. 2. Entonces será 2. Correcto. El radio es 2. Perfecto. El razonamiento que tienen que ocupar, o sea, pueden sacarlo por lógica, que también es válido, o aplicar la matemática. El área de un círculo se obtiene con pi por el radio al cuadrado. Y esa área me da como resultado 4pi. Entonces, fíjense bien.
tengo el pi aquí, tengo el pi acá. Entonces, por lógica, el r al cuadrado me tiene que dar 4. 4. Y Raíz de raíz. aplico la raíz cuadrada, recuerden, para eliminar ese cuadrado. Y me queda la raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. ¿Ya? Ahora también lo pueden hacer de forma visual, ¿ya? Pero esta es la forma matemática de cómo encontrar el radio. Ya tengo el radio. El R es igual a 2. Si conozco el radio, ¿puedo calcular el perímetro? ¿Podré calcular el perímetro si conozco el radio? Sí, Yo profe. creo que sí. Sí. El perímetro es con una fórmula. El perímetro de una circunferencia es 2 por pi por r, Radio. por el radio. Pero el radio no sé cuánto vale. ¿Vale? 2. Reemplazo. Y ahora multiplico los números. 2 por 2, 4 pi centímetros. Y ahí tenía el perímetro. Eso era. Entonces, nuevamente, quiero que analicen los dos ejercicios que se hizo, vean los pasos que se hicieron y me digan si tienen alguna duda, alguna consulta para seguir avanzando. No, profe. Ya. Vamos bien entonces. Me voy a saltar esto porque quiero llegar a estos. Estos ejercicios son muy parecidos a las preguntas esenciales. ¿Ya? Porque me piden calcular el área del sector sombreado. O sea, de esta parte de aquí, de estos bordes. Y para esos bordes, para calcular el área de esos bordes que están aquí, no hay ninguna fórmula. No hay ninguna fórmula para poder calcular. Yo conozco la fórmula del triángulo, de los cuadriláteros, ahora del círculo, la circunferencia, pero para ese tipo de figuras, para esa parte de ahí, no hay ninguna fórmula que me pueda calcular el área. Ahora, eso no significa que no se pueda calcular. Sí se puede calcular. ¿Y cómo? Restando áreas. Restando áreas. Es decir, a esta figura más grande, que es como tiene una forma de cuadrado, por no sé si es cuadrado, a esa figura yo le resto la circunferencia, el área de esa circunferencia, que me va a dar los bordes que están afuera. Y hagan la prueba. En una hoja de cuaderno dibujen un cuadrado. Y dentro de ese cuadrado dibujen una circunferencia. Y después ustedes recorten esa circunferencia. La recortan. Y en la hoja, ¿qué va a quedar? Esos bordes que están ahí. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Esa es la forma de calcular esas partes que están ahí. Esos sectores que no tienen fórmula para calcular el área. Entonces, el único método es hacer la diferencia de áreas, de figuras que ustedes ya conocen. ¿Ya? Ese va a ser el razonamiento que vamos a ocupar ahora. Veamos, ¿qué resulta con esto? Entonces yo tendría que calcular el área de este cuadrado o rectángulo, no sé qué es, pero ahora lo voy a averiguar. Aquí la única información que me dan, quiero que estén atentos a esta parte, por favor. La única información que me dan me dice que eso mide 10. Si eso mide 10, ¿cuánto mide de aquí hacia allá? 5. 10. 10. 10 o 5. 10. Radio 10. 5. Ya. Todo esto mide 10, correcto. Pero el radio mide 5. 5. 5. Oh, me quedó mal ese 5. 5.
5. Ahora, ustedes saben que los radios son todos iguales, ¿cierto? Todos los radios tienen la misma medida. Entonces, si yo trazo un radio de ahí hacia ahí y de ahí hacia abajo, ¿cuánto mide ese radio? 5. 5, 5 y 5. Entonces, ¿cuánto mide esta parte de acá? 10. 10, ¿Cuánto mide esta parte de acá? 10. 10, ¿Y la parte de arriba? 10. 10. Tengo una figura que todos sus lados miden lo mismo. ¿Qué figura es? Cuadrado. Un cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Calcular el área del cuadrado, que eso es lo primero. Calcular el área de la figura mayor. El área del cuadrado, ¿cómo es? ¿Cómo se obtiene el área de un cuadrado? Base por base. O sea, lado más lado más lado más lado. ¿Lado más lado? ¿O Dado lado por 4. más lado? Ancho por alto. Ya. El área de un cuadrado se obtiene largo por ancho o lado por lado, ¿ya? O lado al cuadrado, como ustedes quieran decirlo. Al final es lo mismo, ¿ya? Entonces, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Recuerden que A al cuadrado es lo mismo que A por A, o sea, lado por lado, ¿ya? Es lo mismo. ¿Y cuánto mide el lado? El lado mide 10. Vamos a colocarle aquí una unidad de medida, porque no tiene nada. Entonces, el lado mide 10. Entonces va a ser 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 100. 100 centímetros cuadrados. Entonces, ese es el área de esta figura, del cuadrado. ¿Y qué me falta ahora? Calcular el área del círculo. El área del círculo. ¿Y cuánto es el área del círculo? ¿Cuánto me da? 25. 25 así solamente. 25 metros cuadrados. A eso le falta algo. Anticipa aquí. Recuerden que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. El radio yo sé cuánto es, ya lo descubrí, es 5. O sea, me va a quedar pi por 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 25 25 pi al metro cuadrado. centímetros cuadrados. Centímetros. Bien. Y con eso yo estoy listo. ¿Por qué? Porque el área del sector asurado va a ser el área del cuadrado menos el área del círculo. Es decir, 100 menos 25 pi. Y ahí lo van a dejar. ¿Ya? No quiero que transformen en pi a decimales. Y ese sería el resultado. 100 menos 25 pi. Esto no se suma ni se restan. ¿Y por qué? Porque el 100 no tiene pi. No tiene la variable pi. Entonces no se pueden restar ni sumar. Se deja así expresado. Ahora, si ustedes quieren calcularlo, háganlo. El pi es 3,14. Entonces ese 3,14, ustedes lo multiplican por 25, le va a dar un valor, y después dicen 100 menos ese resultado, y le va a dar el área del sector aturado. Pero a mí me interesa que lleguen hasta ahí. Hasta ahí. Con eso yo estoy conforme. ¿Ya? Esa es la lógica y el análisis y el razonamiento que tienen que ocupar en la pregunta esencial. Eso van a tener que hacer. ¿Ya? Ahora la información que se da es poca, pero con esa información ustedes tienen que trabajar. Les voy a dar un minuto para que analicen el primer ejercicio que hicimos. Para que lo analicen bien. Un minuto van a tener para que lo miren detalladamente, lo admiren.
Ya. Como no hay duda, parece, vamos a hacer el siguiente. La misma lógica, ¿ya? La idea es leer bien el ejercicio. ¿Qué información me dan? Dice, calcular el área de la región sombreada, o sea, esta parte de aquí, esta parte de aquí no se ve muy bien, todo eso, sabiendo que la altura del rectángulo es la mitad de la medida del largo. Y me dan el largo, que es 18 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide la altura? 9. Ya. Bien, 9. 9. Ahora, si eso mide 9, ¿cuánto mide de aquí hacia allá? 9. 9. ¿Cuánto mide de aquí hacia allá? 9. 9. Y si el diámetro mide 9, ¿cuánto mide cada radio? 4,5. Perfecto. 4,5 y 4,5 hacia acá. 4,5 y 4,5. Si yo conozco el radio, ¿puedo calcular el área del círculo? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, como yo necesito el área de esta región de aquí, yo tengo que restar. Entonces, primero voy a calcular el área del rectángulo. ¿Y cuánto es el área del rectángulo? ¿Cómo se calcula eso? 9 por 18 o 18 por 9. Correcto. Largo por ancho. ¿Ya? Es decir, 9 por 18, 18 por 9 era lo mismo, ¿ya? 162. 162 centímetros cuadrados. Ahora tengo que restar el área ¿de quién? Del círculo. ¿Y cuánto es el área del círculo? Es pi por el radio al cuadrado. ¿Y cuánto mide el radio? El radio ya lo descubrimos, es 4,5. 4,5 al cuadrado. ¿Y eso me da? 20,25. 20,25 pi centímetros cuadrados. La pregunta es, ¿qué más tengo que hacer? Restar. ¿Restar? ¿Estás segura? Sí, tienes que restar porque estás buscando la parte sombreada. Ya. Lamentablemente le falta un paso. Tienes que multiplicar por 2. No. A ver, no. Eso, bien, bien. Multiplicar por 2. Como son dos círculos, yo tengo que este resultado multiplicarlo por 2 o sumarlo 2 veces, como ustedes quieran decirlo. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, ¿ya? No se vayan a olvidar de esos detalles. ¿Ya? Entonces, voy a, de nuevo. Este resultado lo multiplico por 2 porque son dos circunferencias. O sea, son dos círculos. O sea, 2 por 20,25. ¿Y cuánto me da eso? Me da 40,5. 40,5 pi. Y ya con eso ya estoy listo. ¿Por qué? Porque el área del sector sombreado es área del rectángulo menos el área de los dos círculos. ¿Ya? El área del rectángulo es 162 menos el área de los dos círculos que es 40,5 pi. ¿Ya? Y aquí los centímetros los voy a dejar afuera, centímetros cuadrados. Y ese sería el resultado. Como yo les dije, no quiero que me calculen eso del pi, cambiarlo como 3,14, no. Me interesa que lleguen a eso. A eso. Y con eso estoy contento. Miren el ejercicio, analícenlo, vean los pasos que se hizo y me dicen si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Cómo lo harías al revés? Por ejemplo, si tuvieras que solamente calcular la parte del círculo y no la del rectángulo.
Ahí no tendría que restar nada, porque si yo quiero calcular solamente el área del círculo, es eso que está aquí. Solamente eso. Ok, entonces cuando querés calcular la parte sombreada del rectángulo, ahí sí haces la resta. Correcto. Cuando son cosas que sabes que no tenía una fórmula exacta para calcular eso, ahí hay una recta sí o sí. No hay dudas. Fíjense acá. Si yo les pido calcular el área de este sector, ¿hay alguna fórmula para calcular ese área de manera exacta? ¿Habrá alguna fórmula? No, No. no la hay. No la hay. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular primero el área de la figura más grande y restarle este cuarto de círculo que hay ahí. Si yo le resto eso, me va a quedar el área que yo quiero sombrear. ¿Ya? Entonces aquí viene el análisis que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? El análisis que tienen que hacer ustedes. Veamos con negro. Si este fuera el centro del círculo, esto de aquí sería el radio, ¿cierto? Sería el radio. Entonces, de aquí hacia arriba también sería el radio. ¿Ya? Y fíjense bien, esto es un cuarto de circunferencia, o sea, de círculo. Si yo formo el círculo completo, redondito, voy a tratar de hacerlo más redondo, ¿ya? Ahí, ahí está, un poquito mejor, ¿ya? Esto es una parte del círculo. Entonces, si este lado mide 4, este lado mide 4, por lógica, aquí es un cuadrado. Este mide 4 y este mide 4. Y los cuadrados, su ángulo interiores miden 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿qué tendría que yo hacer acá? Calcular el área del cuadrado y después restarle el área de esta parte. El área de esta parte. De este sector circular. Entonces, voy a calcular el área del cuadrado. El área del cuadrado es lado al cuadrado. O sea, 4 al cuadrado, que va a ser 16 centímetros. Ahora, para calcular el área de un sector, porque no es la circunferencia completa, es solamente una parte, o sea, una parte del círculo, ahí se Se ocupa. divide en 4. Perfecto. Esa es una forma y es la más corta. Bien. Menos mal que se dio cuenta de eso. ¿Ya? Si yo divido esto en 4, espérenme, ahí, yo voy a calcular el área, que es pi por el radio al cuadrado, que es el área de todo el círculo. Pero yo quiero una parte, ¿no? ¿Qué parte quiero? La cuarta parte. Entonces yo lo divido en 4, como dijo su compañero. El radio, yo sé cuánto es 4. Entonces aquí pi por el radio al cuadrado dividido en 4. 4 al cuadrado es 16. Pi dividido en 4. ¿Y cuánto es 16 dividido en 4? ¿Cuánto es 16 dividido en 4? 4. 4. 4. 4 pi centímetros cuadrados es el área de este sector. De este sector que está ahí. Y ahora, ¿qué tendría que hacer? El último paso, ¿qué tendría que hacer? El último paso
¿Cuál sería? Tiene que restar. Restar. El área achurada, el área, aquí voy a poner achurada o sombreada, es el área del cuadrado menos el área de este sector circular. Vamos a hacer el dibujito ahí. Ahí. ¿Ya? El área del cuadrado era 16, acá era 4pi, y ese sería el resultado final. ¿Ya? Recuerden que yo no quiero que me cambien el pi como 3,14, lo quiero eso. Con eso me conformo. ¿Ya? Bien, les voy a presentar la pregunta esencial. ¿Ya? La pregunta esencial es parecido a esto. Y le tengo, antes de presentar la pregunta esencial, un desafío. Si ustedes logran calcular el área de toda esta región sombreada, todo eso, yo le coloco un 7 en la próxima pregunta esencial y en la siguiente. ¿Ya? ¿En 2? En 2. ¿Ya? Y el único dato que me dan es eso. ¿Ya? La medida de esto mide 1 metro. Mide 1 metro. ¿Ya? Broma, ¿cierto? No, en serio. ¿Ya? Ahí tienen un desafío. Profe, ¿la altura de 1 metro? ¿Eso nomás? La medida de estos cuadritos que están aquí mide 1. Ah, cada cuadrito mide 1 metro. 1 metro, 1 metro, esto mide 1 metro, sería 1 metro. Todo mide 1 metro. Y yo quiero calcular el área de todo esto. De todo esto que está ahí, todo esto. Todo eso. Todo eso que está ahí. Menos las puertas, ni ese círculo que está ahí, ni la ventana, no. Solamente lo que yo estoy marcando, todo eso. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Ya? Muy largo, es largo el proceso que tienen que hacer, por eso son 2,7. Sí. Entonces ya estarían casi listos ya. ¿Ya? Ya, porque Se voy la a tratar. pregunta ahí. Ahí se la ganan. ¿Ya? La Vanessa pregunta si es una tarea alternativa. No es un voluntaria, desafío, es claro. voluntaria, es voluntaria, ¿ya? El que la hace y la tiene buena, Sí, es que se la hace salva de 2 preguntas sí, esenciales al tiro. próximas. ¿Ya? Bien, les voy a presentar la pregunta esencial ahora, por el tiempo que me queda. Y dice lo siguiente: elige uno de los ejercicios y calcula el área de la región sombreada. Y por favor, lean esta parte. Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja, ¿ya? O de lo contrario no se va a considerar. Ya, yo voy a explicar cada uno, pero no me den la información, ¿ya? Por si acaso. Me dice que el ABCD es rectángulo y me dan solamente la medida de este lado. Si todo ese lado mide 20, este lado también mide 20, porque es un rectángulo, ¿o no? Si eso mide 20, todo esto también mide 20, pero ese 20 se divide en 4 radios. ¿Ya? Y si yo conozco el radio, puedo calcular el área del círculo. Y recuerden que son 2 círculos, ¿ya? O sea, yo tendría que calcular el radio, el área de ese círculo y multiplicarla por 2. ¿Ya? Este es el más sencillo de todos. El otro, fíjense acá, de nuevo, tengo que ABC es un rectángulo. Y todo esto mide 8. Entonces, si yo ubico el centro acá, esto mide, o sea, esto es el radio y esto es el radio. ¿Ya? Y todo esto mide 8, no se olviden. Si yo conozco el radio, yo puedo calcular el área de esta mitad del círculo. La mitad del círculo. No es el círculo completo. Es la mitad. Así que ojo con eso. ¿Ya? O sea, se divide en 2.
No sé, eso lo saben ustedes. Yo No sabemos. no lo sabemos. ¿Ya? No sabemos si está correcto. El número 2. El número 2. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Yo primero tengo que calcular el área de este trapecio. Calculo el área de este trapecio, ¿ya? Ustedes ya saben calcular área de trapecios, yo ya lo expliqué, y a eso yo le tengo que restar la mitad de ese círculo. Le resto la mitad del círculo. Y con eso yo encuentro el área de esta región sombreada. ¿Ya? Ese 4 es la altura del trapecio y además es el diámetro de ese círculo. Ya cumple dos funciones. El siguiente, explicar el 5, ¿ya? Con el tiempo que me queda. Me dan la altura. Dice que todo eso mide 8. Eso quiere decir que de aquí hacia abajo mide lo mismo que acá. Todo eso mide 8, pero eso se divide en 1 radio, 2 radios, 3 radios, 4 radios. Y lo mismo sucede acá. ¿Cuánto vale el radio? Eso ustedes lo saben, no lo digan. ¿Ya? Y después calculan el área de ese círculo y el resultado lo multiplican por 4, porque son 4 círculos. ¿Ya? Bien. Cualquier duda, consulta, por favor me hablan a mí o a la profesora Jenny. ¿Ya? Envíen la pregunta esencial antes del viernes, ¿ya? Y si quieren, pueden hacer el desafío, ¿ya? Que está muy interesante. Si ¿El no, desafío dónde está? ¿Está en el Classroom? Sí, están los materiales. en el material, en la Sí. materia. ¿Ya?